Bueno, Juan Pablo, brillante conferencia, realmente hay 82 personas en la Sociedad de Cirugía conectado. Para mí realmente fue una puesta al día el tratamiento de cáncer de páncreas en un centro de referencia como el tuyo, a pesar de decir que hay otros centros que operan más o que tratan más, pero realmente es brillante. Yo ahora quiero dar la palabra a los expertos para que den una opinión o te hagan alguna pregunta. Primero le voy a dar la palabra al doctor Andrés Tolar, que te conoce y estuvo también en Orlando, en el Advent Health. Andrés. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Pablo, muchísimas gracias por la presentación. Excelente. La verdad que tienen un centro espectacular que se han posicionado como referencia en páncreas en Estados Unidos. Una pregunta que tengo es, que lo que más me interesa ahora últimamente es el tema del perfil molecular del tumor. Si toman alguna conducta, si ya están tomando conductas en el plan de quimioterapia en base a ese perfil molecular. Sí, la respuesta es sí, pero en una minoría de los pacientes, ¿verdad? Porque muchos de estos pacientes tienen mutaciones, por ejemplo, en RAS, que no tenemos una terapia efectiva. Pero sí los pacientes que tengan mutaciones de BRCA2, sí los pacientes que tengan, que son una minoría dentro de cáncer de páncreas. Pero actualmente se recomienda, como decíamos, hacer el perfil molecular a todos los pacientes. Ahora, resulta en un cambio práctico en el tratamiento, por ahora nada más que en una minoría de los pacientes. Como tú sabes, actualmente el ultrasonido, la biopsia por ultrasonido endoscópico, permite hacer una biopsia tipo core, en la cual no solo hay células tumorales, sino que hay una verdadera sección de un cilindro de tejido que permite hacer análisis genético, tinción, y no solo evaluar las células tumorales, sino el estroma que lo rodea. De modo que cada vez más, como yo te decía, y en tu especialidad, no es nada más que una intervención diagnóstica, adquiere un valor fundamental por pronóstico y predictivo, de modo que el gastroenterólogo no solo colabora en el diagnóstico o en la colocación del stent biliar, sino que es una parte esencial de poder facilitar el tratamiento de estos pacientes, y yo creo que ese rol va a ir aumentando en los años venideros. Sí, excelente. Nosotros recién ahora acá en Uruguay estamos teniendo la aguja de histología para obtener core. Esta semana recién nos llegaron, porque se pudieron obtener los registros, así que bueno, vamos a empezar a utilizarla. Y lo otro que te quería comentar es en el tema de los coils para radioterapia. Cuando colocan stent metálico, ¿igual colocan coils? Sí, porque no siempre es exactamente la misma localización. Ahora, le quería aclarar, la radioterapia estereotáctica preoperatoria no está exenta de riesgos. Si hay invasión duodenal o del tubo digestivo, o si está muy próximo, hemos tenido pacientes con úlceras inducidas por la radioterapia que son difíciles de tratar. Si bien es una minoría de pacientes, aquellos que tienen invasión duodenal o que la mucosa digestiva está muy próxima al tumor, lo cual sucede con frecuencia, hemos visto algunos pacientes con úlceras que sangran, que retrasan la operación, que la hacen mucho más difícil, de modo que no está exenta de riesgo. Pero la respuesta es sí, aún con el stent metálico, en general los radioterapeutas prefieren la colocación de los marcadores fiduciarios para poder administrar esa dosis alta en un área muy localizada. Muchas gracias, Juan Pablo. Doy paso a otros que tengan preguntas o comentarios. Vamos a darle pregunta a la doctora María Luisa Terrada, médica, colega radioterapeuta. Para ver, la pregunta es si tiene hacer alguna pregunta a Juan Pablo, y yo le preguntaría si esto que plantea el doctor Arnoletti, si es posible en el Uruguay. Adelante, María Luisa. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, Roberto, por la invitación. En primer lugar, quería felicitar al doctor por lo didáctico de su conferencia, ¿verdad? Realmente fue muy productiva en todos los órdenes, tocando todos los puntos. Y arranco con la frase que él terminó diciendo de lo multidisciplinario.
Creo que lo multidisciplinario es lo que nos permite avanzar, cada uno aportando de lo suyo y todos reuniéndonos. En lo que tiene que ver con el cáncer de páncreas acá en Uruguay, digamos, el doctor refirió solo la radioterapia estereotáxica, ¿verdad? Sí. Que en el centro de él es el estándar. Acá no es el estándar, por motivos fundamentalmente técnicos, ¿verdad? Eso requiere, se hace en un solo centro privado, pero no es la indicación que se tiene habitualmente cuando uno ve un cáncer de páncreas. Es más, mayormente el tratamiento neoadyuvante es poco probable de llevarlo a cabo. Mayormente acá el paciente que llega al radioterapeuta llega operado o es un paciente en el cual la radioterapia es fundamentalmente con un criterio paliativo. Ahora con la reunión de los comités de tumores, o que en realidad con Roberto participábamos de uno en el INCA, uno puede estar más al día a día y eso quizás se haga un poco más frecuente. Pero todavía estamos acá con la radioterapia conformada 3D como básica, la radioterapia de intensidad modulada y, como ya dije, en un solo centro privado se hace la radioterapia estereotáxica. Ahora, una pregunta que yo le quería hacer al doctor y es, ¿qué opina él de la radioterapia intraoperatoria, verdad? Que con respecto a sus centros, si hacen y si tiene alguna referencia de eso. Muchas gracias, doctora Terrada, por tu pregunta, y que es muy oportuna. Era mi intención incluir una o dos diapositivas acerca de radioterapia intraoperatoria. Como ustedes saben, el equipo para radioterapia intraoperatoria ha mejorado muchísimo y han desarrollado equipos portátiles que se pueden entrar en el bloque quirúrgico y sacar. Hay un estudio retrospectivo del hospital del Massachusetts General en Boston que en pacientes con tumores irresecables ha demostrado un beneficio de sobrevida para pacientes que se exploran, que no se pudieron resecar, pero que se les dio radioterapia intraoperatoria, aun cuando habían recibido radioterapia externa previa. Yo desde hace un tiempo, concretamente desde el último año, estoy intentando adquirir un equipo de radioterapia intraoperatoria para nuestro centro. El alquiler sale más de $1 millón por 5 años. Y entonces en todos lados, y acá también es difícil, pero yo creo que con los avances tecnológicos que hay, a mí me parece que definitivamente hay un rol para la radioterapia intraoperatoria en estos pacientes, en aquellos tumores irresecables, pero también en los tumores que nosotros operamos con estos pacientes que tienen márgenes negativos, pero que son de milímetros. Y que yo creo, de nuevo, es una cuestión de opinión y no de evidencia, pero que administrar radioterapia intraoperatoria en esos pacientes, en los márgenes críticos, en la arteria mesentérica superior, en los vasos mesentéricos superiores, sería un paso muy importante y valioso. Hay otro tema que acá se aplica, y es que hasta donde pudimos averiguar, y yo he estado trabajando en este tema con nuestros colegas radioterapeutas, no les permiten cobrar la radioterapia como un procedimiento aparte y se incluye dentro de la operación. Y ese ha sido uno de los factores determinantes, porque siempre hay un signo de dólares en todos estos procedimientos, por el cual hemos encontrado resistencia en la administración a adquirir la tecnología, porque el beneficio sería posiblemente, bueno, en aumentar el número de pacientes, pero no podríamos cobrar por el procedimiento en sí en cada paciente. Las compañías de seguro, por ahora por lo menos, no lo pagan como un procedimiento aparte. Ok. Bien. Bueno, muchas gracias, María Luisa. Le doy la palabra a la doctora Alejandra Ferreira, imagenóloga. Sí, Alejandra, adelante. Buenas noches, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la presentación. Excelente. Soy reiterativo en eso. Lo que te quiero preguntar es si dentro del equipo multidisciplinario ustedes utilizan un informe radiológico estructurado con los ítems
y siempre lo mismo para informar las variantes anatómicas, el estado ateromatoso de las arterias, etc. Sí, y me parece excelente tu pregunta. La respuesta es sí. Lo que sucede es que cuando nosotros solicitamos una tomografía con protocolo pancreático, esa tomografía es leída por un grupo de radiólogos que se dedican a páncreas y que se especializan en este área. En el hospital donde yo estoy trabajan más de 100 radiólogos. Y lo que sucede es que muchas veces estos pacientes ingresan por la emergencia o están en el servicio de medicina o no se sospecha o no se solicita el estudio como un estudio de páncreas y entonces le informa al radiólogo general, pero en el protocolo de informe ha cambiado en los últimos años y hay una descripción detallada del grado de invasión de la circunferencia de la vena mesentérica, de la arteria mesentérica, del tronco celíaco, donde el radiólogo ítem por ítem menciona específicamente el estado de los vasos, si hay deformidad, si hay estrechez y cuántos grados está involucrado. Yo creo que eso es muy importante. La dificultad que tenemos que muchas veces tenemos que ir para atrás y decir, la tomografía que fue informada la semana pasada, le pueden agregar eso porque no fue solicitada como tal y no es práctico pedir o capacitar a todos los radiólogos para que den ese tipo de informe. Lo que sí yo veo acá con mucha frecuencia, y yo no sé si esa es la realidad ahí, es que por algún motivo, sobre todo en los servicios de medicina, se piensa que la resonancia nuclear magnética es un estudio superior. Y entonces, como estudio de elección inicial, solicitan una MRCP o una resonancia nuclear magnética sin contraste. Muchos de estos pacientes son de edad avanzada, tienen condiciones comórbidas, no pueden contener la respiración y aún en los mejores magnetos que corrigen, las imágenes, en mi opinión, de nuevo sesgada como cirujano, son inferiores. Yo creo que una tomografía de buena calidad con cortes finos y contraste intravenoso con una buena fase arterial y venosa, para mí sigue siendo el estudio de elección en todos estos pacientes. No cabe la menor duda por su mayor resolución espacial. Exacto. Por eso esa era mi otra pregunta. ¿En qué situaciones ustedes solicitan la resonancia magnética, que es casi nunca según las publicaciones y menos hay... Sí, en mi caso personal, únicamente cuando hay lesiones en el hígado o que no son claras o se sospecha que haya una lesión hepática en la tomografía, y que entonces solicitamos una resonancia nuclear con contraste para establecer que no haya metástasis hepáticas. También tenemos experiencia con la resonancia con estudio de difusión, pero eso más en la parte experimental para ver el efecto de la quimioterapia y cuánto afecta la difusión, la permeabilidad vascular del tumor cuando se utilizan estos protocolos de tratamiento de preoperatorio. Pero en cuanto a la anatomía y la relación con los vasos sanguíneos, yo creo que con la calidad de las tomografías que actualmente se realizan, continúa siendo el estudio de elección desde mi punto de vista. Y última pregunta y comentario. El estudio, como usted dijo, de elección es la tomografía antes y después del tratamiento neoadyuvante, que tiene una tomografía basal y una tomografía posterior al tratamiento neoadyuvante y una resonancia para ver la difusión, para ver la permeabilidad. Sí, pero la resonancia no la hacemos en forma rutinaria, únicamente la hemos utilizado en protocolos de investigación. Sí hacemos rutinariamente tomografía de tórax en todos los pacientes como parte de la estadificación inicial. No placa simple de tórax, sino una tomografía como parte de la estadificación en la valoración inicial del enfermo, cuando el diagnóstico de cáncer de páncreas está establecido. Un comentario y una pregunta. ¿Le dan más valor a la relación vascular cuando hay tractos densos, cuando se genera el plano de separación entre el tumor y la vena o entre el tumor y la arteria, por ejemplo, y hay tractos densos entre el tumor? Ahí igual le dan la chance
Sí, y yo creo que tu comentario viene en relación de la pregunta. Sí, porque es muy difícil. Y tu comentario viene en relación de la pregunta que hace el doctor Gustavo Andreoli, que pregunta acá en el chat, ¿cómo evaluar la persistencia o no de la invasión venosa luego del tratamiento preoperatorio? Y no tenemos un buen método, porque como tú dices, pueden haber tractos densos, si bien puede haber una disminución tumoral, en general ese plano nunca está libre del todo. Y la única manera de establecerlo con claridad es al momento de la operación y estar preparado a reparar o resecar la vena si es necesario. Pero no hay ningún estudio de los que disponemos actualmente que nos permita predecirlo con claridad. Pero entonces los pacientes que tienen buen estado general, disminución del marcador tumoral, ausencia de metástasis a distancia y un grado de respuesta, a no ser que haya una oclusión completa de la vena de segmento largo con colaterales o que haya completamente rodeada la arteria, la única manera de determinar si hay invasión directa o no es explorando esos pacientes en la sala de operaciones. Y última pregunta, ¿qué valor le dan a la invasión perineural, que a veces puede falsear? Como elemento pronóstico. En general se sospecha de forma clínica cuando todos estos pacientes que tienen dolor de espalda y dolor posterior, y es clásico y típico que describen el dolor epigástrico, se irradia en la espalda, sobre todo en tumores de cuerpo de páncreas. Yo creo que es un signo de agresividad tumoral que es importante. Invariablemente los pacientes con invasión perineural tienen peor pronóstico y tumores más agresivos, ¿verdad? Es todo un tema también el tratamiento del dolor en esos pacientes y la ablación del plexo celíaco, que actualmente la hacen los gastroenterólogos con inyección de etanol como tratamiento del dolor en pacientes con tumores irresecables y avanzados, y que no siempre resultan en la respuesta, pero en los enfermos que responden es un resultado dramático que les mejora el dolor. Muchísimas gracias por todo. A ustedes. Bueno, a ustedes muchas gracias, Alejandra. Entonces la pregunta del doctor Andreoli dice, ¿cómo evalúa la persistencia o no de la invasión venosa luego de quimioterapia preoperatoria y recicla quimioterapia o va a la exploración quirúrgica si no hay cambio significativo en la imagen? Juan Pablo, ¿lo contestaste en parte entonces? Sí, y también es bueno, un factor de selección. Hay pacientes, si hay un grado de estenosis significativa o si está rodeada la vena completamente, en los cuales hemos dicho, bueno, vuelve a la quimioterapia y esperamos un tiempo más. También los otros factores que yo les decía que son muy importantes, que es el estado general del enfermo. Y el paciente que vuelve de la quimioterapia en silla de ruedas y no ha aumentado de peso y no ha logrado recuperarse, yo creo que esos pacientes muchas veces rechazamos la cirugía. Pero en los pacientes que tienen buen estado general, la única manera de determinarlo con certeza es al momento de la operación. A no ser, por supuesto, como les decía, que la vena esté ocluida completamente, que tengan hipertensión portal, circulación colateral o invasión arterial importante. Nosotros no hacemos en general resecciones mesentéricas superiores. Pacientes seleccionados hacemos resecciones celíacas para tumores de cuerpo, pero de nuevo son pacientes altamente seleccionados, quizás 1 o 2 por año, que han tenido respuesta favorable, que tienen muy buen estado general y que, bueno, parecen tener un pronóstico comparable a los demás, pero de nuevo son pacientes altamente seleccionados. Siguiente pregunta. El doctor César Canesa dice, felicito a Juan Pablo por su excelente conferencia. Me gustaría saber si ha observado luego de la neoadyuvancia respuesta patológica completa y si ha tenido mortalidad vinculada a la misma. Sí, rara vez hemos observado respuestas completas. En general hay una respuesta parcial. Uno de los pacientes que yo les mostraba en la discusión de casos clínicos como ilustración tenía un foco residual de 2 milímetros. De nuevo, al ver la tomografía, uno piensa, bueno, todo esto es tumor, es un tumor de 3 centímetros que está contra la vena, todos los márgenes van a ser positivos. Y de nuevo, yo creo que la terapia preoperatoria favorece los márgenes negativos y muchas veces, y es un factor pronóstico importante,
el grado de respuesta y los pacientes que tienen respuesta parcial o rara vez completa, que yo creo que es alrededor de 10% que tienen respuestas completas o menos, pero en general esas se han visto con el FOLFIRINOX. Tienen mejor pronóstico. No he visto aumento de incidencia de complicaciones postoperatorias en pacientes tratados. Todo lo contrario, en general, ha sido nuestra experiencia, pero está descrita en la literatura, los pacientes con tratamiento preoperatorio tienen una recuperación más rápida y una estadía intrahospitalaria más corta. Hay muchos pacientes de estos que en 4 o 5 días después de la duodenopancreatectomía se pueden ir a la casa. Pregunta el doctor Gustavo Rodríguez. ¿Qué experiencia tiene con las resesiones venosas portales? ¿Con qué frecuencia la realiza y cuáles son los resultados oncológicos de esos pacientes? Por supuesto que depende de qué subgrupo de pacientes con cáncer de páncreas hablamos, ¿verdad? Pero en los tumores borderline o potencialmente resecables, yo creo que en nuestra experiencia más o menos 20-30% requieren resección venosa portal. Muchas de esas son resecciones en medallón con reparación primaria. Es habitualmente raro que haya que hacer una interposición venosa completa. Y yo creo que eso es porque ha mejorado la terapia preoperatoria y disminuye la interfase entre el tumor y la vena. Yo en general los pacientes que tienen oclusión venosa completa con trombosis no los operamos, no hacemos interposiciones. Hay experiencia y hemos hecho ocasionalmente bypass portocavo transitorio para poder reconstruir la vena, pero esos son más que nada anecdóticos. Los pacientes que hacemos resecciones portales yo creo que tienen un pronóstico comparable al resto de los pacientes que se operan con cáncer de páncreas, en el cual se logra, en aquellos que se logran una resección con margen negativo. No así las resecciones arteriales, yo no estoy de acuerdo, me parece que es darse contra la pared, tratar de hacer resecciones arteriales mesentéricas superiores. Las resecciones celíacas quizás tengan algo de justificación, pero de nuevo en pacientes altamente seleccionados. Bueno, Martina Arguindegui dice, salud y felicito a Juan Pablo, el panel y a Sociedad de Cirugía por la actividad. El doctor Russo, en definitiva, la evidencia clínica de dolor tipo solaralgia es un factor de irresecabilidad en los tumores de cuerpo de páncreas. En la gran mayoría sí. De nuevo, excepcionalmente en pacientes altamente seleccionados, los hemos operado. Hay series que reportan resecciones celíacas, el procedimiento, o mal llamado procedimiento de Appleby, con o sin bypass de la arteria hepática. Yo creo que en general sí se hace resección del tronco celíaco. Es mejor no confiarse en la arteria gastrodenal y hacer un bypass de la arteria hepática. Eso en general lo hacen los cirujanos vasculares con safena directamente desde la aorta supracelíaca. Pero de nuevo, esos son pacientes altamente seleccionados. Yo creo que es válido sostener que si hay invasión perineural y rodeado completo el tronco celíaco, esos pacientes son por definición localmente avanzados e irresecables. El doctor Roberto Baliña dice, felicitaciones Juan Pablo por la excelente conferencia, saludos. De parte del doctor Joaquín Pereira, dice, buenas noches Juan Pablo, gracias por la conferencia. ¿Qué opina de la terapia con planes FOLFIRINOX neoadyuvante modificada? Es cierto que en términos prácticos la mayoría de los pacientes que reciben FOLFIRINOX requieren reducción de la dosis. Es un tratamiento tóxico, sin duda. Como yo les mostraba, la combinación de gemcitabina con Abraxane, si bien se creía inferior, no parece ser tan inferior. Y en la mayoría de los centros tuvimos una conferencia la semana pasada en el Club del Páncreas. No tienen mucho remordimiento en decir, bueno, si el paciente tiene edad más avanzada o no tolera el FOLFIRINOX, en tratarlos con gemcitabina y Abraxane. Yo no sé si actualmente está disponible el Abraxane en Uruguay, el Paclitaxel, microsomal, pero tiene un perfil de tolerancia que es mejor. El FOLFIRINOX sin duda que es tóxico. Otra pregunta, el doctor Sánchez pregunta, en nuestro medio no contamos, salvo excepciones, con ecoendoscopía con biopsia, lo cual inhabilita la neoadyuvancia preoperatoria. ¿Qué método alternativo sugiere para obtener la biopsia tumoral? Gracias. Eso es muy cierto y uno no puede sobreponerse a la realidad del medio.
Contamos con que el doctor Tolar vaya expandiendo su equipo para que idealmente todos o la mayoría de los pacientes puedan tener una biopsia preoperatoria. Pero en las pautas de la NCCN, el método preferido continúa siendo la ecoendoscopía. Se puede hacer punción transparietal por tomografía computada. Es posible también hacer una biopsia laparoscópica con biopsia transduodenal. Y hay casos, si bien no son frecuentes, en los cuales hemos hecho esos procedimientos para establecer el diagnóstico en pacientes con tumores irresecables. Pero en las pautas actuales el método preferido continúa siendo la ecoendoscopía. Ocasionalmente hacemos la laparoscopía, con biopsia transduodenal del tumor para establecer un diagnóstico. De parte del doctor Martín Abelleira, ¿cuál es la postura del equipo tratante y en especial de los oncólogos con tumores borderline y con marcador tumoral significativamente elevado y que se beneficiarían de la terapia neoadyuvante pero que la muestra por ecoendo no identifica células malignas? Correcto, y eso es una pregunta muy válida. Yo ayer vi un paciente en policlínica con exactamente ese mismo escenario. Lo que hacemos, y eso sobre todo son pacientes con pancreatitis crónica, que tienen el más alto índice de falsos negativos en la biopsia por punción ecoendoscópica, hasta 30%. Nosotros en general hacemos 2 intentos de biopsia endocondoscópica y más del 90% se establece un diagnóstico en 2 intentos. Pero hay pacientes en los cuales esos 2 intentos no demuestran células tumorales y como bien dice el doctor Abelleira, los marcadores pueden o no estar elevados, pero el paciente se comporta y las imágenes indican que tiene cáncer de páncreas. Esos pacientes nosotros, después de 2 biopsias inefectivas, los llevamos a la sala de operaciones, hacemos una laparoscopía para ver que no haya metástasis a distancia y hacemos una biopsia pancreática transduodenal para evitar la fístula pancreática. Ahora, puede suceder que aún esa biopsia sea negativa. Y en esos pacientes hemos tenido casos en los cuales le decimos que creemos que tiene cáncer de páncreas, pero todos los oncólogos acá se rehúsan a tratarlo, no lo van a tratar si no hay un diagnóstico que lo compruebe. Ocasionalmente, rara vez, he visto pacientes con fibrosis retroperitoneal comportarse de esta manera, que parece ser un neoplasma y el paciente sigue vivo 2, 3 años más tarde, y entonces se hace el diagnóstico retrospectivo, que bueno, esto al final de cuentas no era un neoplasma de páncreas, y era fibrosis retroperitoneal. Y muchas veces eso responden a la terapia con corticoides. Pero de nuevo, esos son casos raros para si hay residentes o estudiantes, por favor, dentro del diagnóstico diferencial, no vayan a citar a la fibrosis retroperitoneal. Yo voy a hacer una pregunta a Juan Pablo, es la pregunta, tú pones un stent externo, hay otras escuelas que ponen el stent abandonado, hay gente que no pone stent, como el diámetro, vos dijiste, mayor o menor. Aparentemente, yo vi una publicación tuya que vos siempre ponés este stent hacia una bolsa. La pregunta técnica es cómo lo fijás, cómo hace porque no se te corra, para que no se te mueva. Nosotros hemos hecho varios stent, a mí me ha resultado efectivo, realmente da un líquido claro, citrino, en esa zona. Y la otra pregunta es si la incidencia de fístula tuya, si baja por hacerle radioterapia y quimioterapia, sí. En respuesta a tu última pregunta, yo creo que sí, y eso es uno de los factores que, por lo menos en teoría, ayudan a que estos pacientes se vayan más rápido de alta. La fibrosis del páncreas hace el tejido más denso, parece disminuir, de nuevo no tengo datos concluyentes, pero parece disminuir la incidencia de fístula y sería una de las ventajas, entre otras, del tratamiento preoperatorio. En cuanto al stent pancreático, nosotros usamos un tubo de alimentación pediátrico 5 francés, tamaño 5 francés. Es un tubo de yejunostomía pediátrica que se coloca a través del intestino con un pequeño túnel seromuscular de Vicryl 3.0. Y el último de esos puntos del túnel se ata alrededor, con sutura absorbible de Vicryl, se ata alrededor del stent, que se saca a través de la pared abdominal y en general se pone otra sutura de nylon en la piel.
yo ese stent lo retiro, primero se cierra y se deja allí y lo retiro en general a las 3 o 4 semanas, porque en ese intervalo ya se disolvió el Vicryl y permite quitarlo en la policlínica nunca tuvo una complicación del stent de que causara un absceso, un hematoma o una colección. Al contrario, siempre sale en forma limpia y se descarta. En mi experiencia personal lleva 5, 10 minutos colocarlo antes de empezar a hacer la anastomosis. Y yo creo que se justifican todos los pacientes, pero por supuesto en los pacientes con tumores, por ejemplo, de papila, que tienen un páncreas normal, con un conducto que mide 3 milímetros y la consistencia muy blanda. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Preguntas, no hay más por el chat. El doctor Saló, como vicepresidente de la Sociedad de Cirugía, pidió hacer un comentario por el chat. Y bueno, ya sea, creo que Andrés y Gustavo Rodríguez como presidente de la Sociedad de Cirugía, me parece que una vez ya no hay más preguntas, se puede cerrar la reunión. Muchas gracias, Roberto. Bueno, yo quería aprovechar, Juan Pablo, la oportunidad para saludarte directamente en primer lugar. Y bueno, en primer lugar, destacar, como siempre, la seriedad y el criterio científico que has tenido todos estos años trabajando en un centro de primer nivel, demostrando una experiencia muy importante y transmitiendo con una gran claridad una serie de conceptos que bueno, han sido para mí muy importantes. Y siempre la misma forma, con tu perfil humilde, ha sido el mismo de que te conocimos hace más de 30 años en las salas de anatomía. No has cambiado, no te la creíste, y eso creo que es un elemento muy destacable, muy destacable. En segundo lugar, me parece que lo que vos transmitís, la enfermedad esta, tiene un efecto devastador. En Estados Unidos, en América y donde sea, digo, es una enfermedad que todavía no se la ha podido controlar ni buscar la cura. Y creo que por el camino de la cirugía no va, me parece como que estamos ahí ya en una etapa límite. Creo que va a ir por la parte de la neoadyuvancia, que si bien todavía por lo que dijiste no hay estudios ya contundentes, el camino se va a abrir por ahí, o por las terapias biológicas, o por no sé, algo que evidentemente frene el crecimiento de estos tumores. Después la cirugía va a tener un rol secundario en poder resecar la masa tumoral o poder mejorar la calidad de sobrevida de estos pacientes. Y la última pregunta que te voy a hacer, porque en realidad no suma nada, ¿por qué no has incursionado más en la cirugía laparoscópica? Así que bueno, te pregunto eso y aprovecho a saludarte y felicitarte nuevamente por tu excelente conferencia. Voy a contestar tu pregunta primero, Andrés, y después hacer un comentario final de mi parte. Utilizamos la cirugía laparoscópica en las resecciones pancreáticas izquierdas de forma rutinaria. En la duodenopancreatectomía hay múltiples informes, congresos, reportes de resecciones laparoscópicas y robóticas. Hasta el momento actual, la mortalidad, índice de complicaciones de esas operaciones es por lo menos el doble de las operaciones abiertas, con un índice de fístula, en mi concepción, inaceptable, con operaciones que llevan 8 y 10 horas, y que se ha comparado a procedimientos abiertos que para mí no son un parámetro válido de comparación. En muchas de las series robóticas o laparoscópicas dicen, bueno, resultan menos pérdida sanguínea, pero lo comparan a procedimientos abiertos donde la pérdida sanguínea mediana es de más de 1 litro, donde la mayoría de los pacientes se transfunden, donde las operaciones abiertas duran 8 horas. Una pancreaticodenectomía, y lo digo con mayor respeto, pero en un tumor sencillo, es una operación que lleva 3 horas, que se puede hacer con pérdida sanguínea mínima, que un paciente se va a la casa en 5 días. Y eso es lo que muestra la evidencia. De modo que desde mi punto de vista me ha costado mucho justificar una operación de 8 o 10 horas
para aceptar un índice de fístula más elevado, una mortalidad más elevada, y no hay un beneficio oncológico demostrado, o los otros aspectos beneficiosos de la cirugía mínimamente invasiva no se han comprobado. El talón de Aquiles de la cirugía pancreática sigue siendo la fístula pancreática. Si mañana hay un procedimiento en el cual me demuestran, o se está demostrando, que la fístula pancreática es inferior a nuestras tasas actuales de fístula pancreática, y hay menor incidencia de sangrado o de complicaciones, yo creo que entonces habría que considerarlo seriamente. Pero es una de esas cosas que yo no estoy seguro que se vaya a alcanzar. Y yo tampoco estoy seguro que necesariamente toda la cirugía del futuro, por cierto, no toda la cirugía oncológica, tiene que ser necesariamente laparoscópica o mínimamente invasiva. Yo creo que, como todo, hay selección de pacientes y procedimientos, pero no, ese ha sido el motivo por el cual no nos hemos embarcado en la duodenopancreatectomía laparoscópica o robótica. Sí creo que tiene otra aplicación en las resecciones izquierdas y las hacemos habitualmente. En cuanto a mi comentario final, les agradezco al doctor Taruselli, a Andrés Salón, y a toda la lista de participantes. Me gustaría poder conversar con cada uno de ustedes un rato largo, no solo por el cariño que le tengo como colegas, sino por la amistad con la que me han privilegiado todos estos años. Me reitero una vez más a sus órdenes para este tipo de eventos. Yo tuve la fortuna con algunos estudiantes durante la pandemia de hacer una serie de clases online o de charlas informales, y veo que Santiago está entre los participantes, y que para mí también fue algo que me causó enorme satisfacción, de modo que me reitero a sus órdenes para cualquier tipo de junta de tumores, presentación, discusión de casos, o nada más que como una excusa para reencontrarnos entre amigos. Les agradezco enormemente la presencia de esta noche y el privilegio de su amistad siempre. Bueno, gracias Juan Pablo por haber aceptado la invitación, gracias al panel de expertos que no son cirujanos y toleraron una charla quirúrgica, pero realmente yo considero que fue una reunión muy positiva, donde los expertos también nos aportaron una visión diferente a la solo cirugía que tenemos. Muchas gracias a Andrés, a Alejandra y a María Luisa, y gracias a todos. Bueno, buenas noches, gracias Juan Pablo, y bueno. Hasta pronto, hasta muy pronto, señor Gire, cuídense. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.